Continuación de la técnica del análisis de varianza. El investigador debe conocer bien sus materiales experimentales, con el propósito de evitar confusiones y llegar a investigaciones irrelevantes. Para comprender la técnica del análisis de varianza, vamos a desarrollar 3 casos hipotéticos. Dentro del caso 1 tenemos pollos de engorde de la línea genética de la raza Jaguar. Aquí tenemos pollos de engorde de la línea genética de la raza Arbor Acres. Y queremos probar que si existen diferencias estadísticamente significativas entre las razas de pollo de engorde en estudio, sobre la variable ganancia de peso en libras, producto de su genética. Caso 2. A diferencia del caso 1, acá hemos aplicado una dosis de vitamina, que es el tratamiento, a los pollos Jaguar, no así a los pollos Arbor Acres. Aquí no hemos aplicado ninguna dosis de vitamina. Estamos ante el tratamiento testigo absoluto. Y queremos probar que si existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos en estudio, sobre la variable ganancia de peso en libras, producto de los tratamientos. La varianza de los tratamientos en el caso 2 es mucho mayor que la varianza de los tratamientos en el caso 1. ¿Por qué? Porque hemos adicionado una dosis de vitamina, que es el tratamiento, a los pollos Jaguar. La varianza del error experimental del caso 2 es igual a la varianza del error experimental en el caso 1. Por lo tanto, el error experimental se distribuye uniformemente en cada una de las unidades experimentales y es independiente al efecto de tratamientos. Caso 3. A diferencia del caso 2, aquí hemos aplicado dosis de vitamina, que son tratamiento, a los pollos Arbor Acres en diferentes sitios. Aquí hemos aplicado diferentes dosis, que son tratamientos, a pollos Jaguar en diferentes sitios. A diferencia del caso 2, aquí en el caso 3, el investigador ha identificado otra fuente de investigación, sitios. Hemos aplicado el principio de la técnica del análisis de varianza. Y queremos probar que si existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos en estudio, sobre la variable ganancia de peso en libras, producto de los sitios. Aquí tenemos la varianza de los tratamientos en el caso 3 es igual a la varianza de los tratamientos en el caso 2. Son iguales las dos varianzas del caso 2 y la varianza de los tratamientos en el caso 3. Estas dos varianzas son iguales. Pero la varianza del error experimental en el caso 3 es mucho menor que la varianza del error experimental en el caso 2. ¿Por qué? Porque el investigador identificó otra fuente de variación
que no estaba siendo considerada en la investigación, que es el efecto o la fuente de variación, sitios. Por lo tanto, el investigador aplicó el propósito de la técnica del análisis de varianza. Ya vimos los tres casos hipotéticos en forma resumida. Aquí los vamos a desarrollar. Caso 1. Se consideró únicamente el efecto de la genética de las razas. Todo esto con el propósito de demostrar que existe una diferencia en los materiales experimentales, propia de sus mismas condiciones. Hemos medido la variable ganancia de peso promedio a los 35 días a los pollos de engorde de la raza Hubbard y Arboracres. Dentro de estos pollos tenemos 5 grupos de pollos de esa raza, en donde hemos obtenido estos datos: 3.15 para este grupo de pollos, 3.40 para este grupo de pollos, 4.10 para este grupo de pollos, 3.75 para este grupo de pollos y finalmente para este grupo de pollos 3.90. Sumando estos datos llegamos a un total de 18.30, de forma similar con los pollos arboracres. Hubbard, arboracres. Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a hacer uso del programa estadístico SPSS versión 25 y del contenido teórico del análisis de varianza. Procedimiento estadístico con el programa SPSS versión 25. Primero vamos a elaborar una matriz de datos en Excel. Acá tenemos la tabla de datos con la que hemos hecho los registros. La transformamos a una matriz de datos con el propósito de que el programa SPSS pueda darle lectura. Paso 2. Elaborar la base de datos en SPSS. Abrimos el programa. Una vez abierto, damos clic en vista de datos y aquí pegamos la matriz de datos que hemos elaborado en Excel. Es esta. Acá la copiamos y aquí la pegamos. Damos clic en vista de variables y nos aparece esta ventana. Aquí probablemente en etiquetas estén vacías. Ustedes deben de digitar el nombre completo y detallado de cada una de estas variables que se han definido. Luego aquí en valores pueden modificar de acuerdo al tipo de variable en medida de igual forma. Van a seleccionar la medida según la variable. Una vez que ustedes hagan eso, ya hemos elaborado la base de datos en SPSS. Siguiente paso, vamos a hacer una exploración de los datos con el propósito de identificar patrones, de identificar a qué tipo de curva se ajustan mis datos, si existen datos extremos. ¿Cómo vamos a hacer esa exploración? Vamos a dar clic en el menú analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos, seleccionamos frecuencias y dentro de frecuencias vamos a seleccionar las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de forma. Dentro de las medidas de forma vamos a seleccionar el coeficiente de kurtosis, el coeficiente de asimetría. También le vamos a pedir que nos muestre el histograma y una curva normal. Y en el visor de resultados nos va a mostrar esto: estadísticos, el histograma y esta curva. ¿En qué nos vamos a fijar primero? En el histograma. Este histograma que vemos acá se ajusta a esta curva asimétrica positiva. No se ve que esté bien marcada esa curva asimétrica positiva, tenemos duda. Entonces
nosotros nos vamos a auxiliar para ver si realmente es una curva asimétrica positiva o es otro tipo de curva. Nos vamos a auxiliar de las medidas de tendencia central. La media aritmética tiene un valor de 3.41. La mediana tiene un valor de 3.33 y la moda tiene un valor aproximado a 3. Como ustedes han notado, los valores son bien cercanos. Y cuando son bien cercanos, estamos hablando que los datos de la variable ganancia de peso en libras se ajustan a una curva simétrica. Podría ser que se ajusten a este tipo de curva. Ahora, ¿qué significa esto? Que la media aritmética, la mediana y la moda estén bien cerca. Es que estamos ante ese tipo, podríamos estar ante este tipo de curva. Luego, el coeficiente de simetría tendría que estar cercano a 0. Efectivamente, está cercano, 0.602. Entonces tenemos esto. Y aquí en el coeficiente de kurtosis, esto es también está algo cerca de 0, menos 0.909. Podría ser que los valores de la variable ganancia de peso en libras de las razas de pollo se ajusten a esta curva normal o mesocúrtica. Entonces hemos hecho una exploración de nuestros datos. Entonces esa es la importancia de hacer esto. Aquí vamos a ver también la desviación estándar o la desviación típica de 0.40. ¿Cuál es la interpretación? Que los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde se alejan de la media aritmética 0.40 libras. Esa es la interpretación. Quiere decir que esos valores están bien cercanos a la media. Entonces aquí es, en esa parte, es bien importante porque no existen lo que son valores extremos o outlier. Dentro de todas estas opciones, ven que con esa exploración de los datos nos quedamos con un tipo de curva, la mesocúrtica. Podría que nos estemos equivocando, pero vamos a confirmar esto cuando apliquemos la prueba de normalidad para verificar efectivamente si los datos de la variable de ganancia de peso en libras de los pollos de engorde tienen una distribución normal. Acá tenemos la línea oblicua y nos dice que la raza de pollos de engorde de la raza Jaguar presenta mejores ganancias de peso con una media de 3.66, no así los pollos de engorde árbol acres. Antes de aplicar la técnica del análisis de varianza, debemos verificar el estricto cumplimiento de los supuestos. En este caso vamos a verificar el supuesto de distribución normal. Lo vamos a hacer en dos etapas. En esta primera etapa que tenemos acá, vamos a hacer uso de la técnica diagrama de cajas y bigotes. Tenemos estos diagramas de cajas y bigotes para ambos grupos de pollos de engorde. Entonces de acá, el diagrama de cajas y bigotes muestra una cantidad de datos distribuidos a lo largo de una línea numérica. Esta línea numérica que tengo acá.
Y vamos a hacer una breve descripción. Esta parte es el bigote inferior, el bigote menor, perdón, bigote menor. Aquí está el valor mínimo, acá está el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, bigote mayor. Aquí tenemos el punto o el valor máximo. Toda la caja representa el 50% de los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde de la raza Arbor Acres. Esto que está acá. Como el cuartil 2 no parte a la mitad a esta caja, pero vean que está bien cercana a la mitad. Está bien cercana. El cuartil 2 está bien cercano a la mitad de la caja. Entonces aquí podríamos nosotros expresar de que los valores de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde de la raza Arbor Acres se distribuyen en forma normal. Pero esto lo vamos a verificar si realmente eso ocurre con la prueba de normalidad. Acá tenemos esta otra caja, esta caja morada. Acá la longitud o la magnitud es mucho mayor. ¿Qué significa eso? Que los datos están un poquito dispersos, el 50% de esos datos. Y el cuartil 2, vean, está alejado de la mitad de la caja. Aquí sí podemos decir que estos datos no cumplen con el supuesto de distribución normal. Pero vamos a determinar si realmente cumple o no estos datos con el supuesto de distribución normal aplicando una prueba de normalidad. Entonces aquí ya vimos la etapa número 2, perdón, la etapa 1 de la técnica del diagrama de cajas y bigotes. Hoy vamos con la etapa número 2. Esta es la definitiva. Acá tenemos la prueba de normalidad, tenemos dentro de ella podemos aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov o de la Shapiro-Wills. Vamos a ver que en ambos casos llegamos a las mismas conclusiones. ¿En qué nos vamos a fijar? Lo vamos a fijar en el nivel de significancia. Este es el p-valor que van a encontrar en los libros y ese es el que vamos a manejar en el curso, p-valor. El p-valor de los datos de la ganancia de peso en libras de los pollos de engorde es de 0.200. Queremos ver que esos datos se distribuyen en forma normal. Entonces, ¿cómo determinamos eso? ¿Cómo hacemos? Bueno, comparamos este p-valor con el nivel de significancia que hemos establecido en la investigación. Eso lo hace el investigador. Digamos que trabajamos con un nivel de significancia del 5%. Comparamos este p-valor con 0.05. Notamos que el p-valor es mayor que el nivel de significancia que yo he establecido como investigador. Por lo tanto, como esto es mayor que el nivel de significancia, aceptamos la hipótesis nula, sinónimo de igualdad. Así podemos decir que los datos cumplen estos datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde de la raza Jaguar se distribuyen en forma normal con una probabilidad con un nivel de significancia del 5%. Esa es la conclusión formal. De igual manera, este p-valor lo comparamos con el nivel de significancia. Comparamos este p-valor y notamos que este p-valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula, sinónimo de igualdad. Concluimos ya formalmente que
Los datos de la variable ganancia de peso en libras de la raza de pollos de engorde Howard se distribuyen en forma normal con un nivel de significancia del 5%. Ya cumplimos con el supuesto. De igual manera, si hubiéramos aplicado la prueba de normalidad de Shapiro-Wills, hubiéramos llegado a las mismas conclusiones. En el caso de que no se hubiese cumplido el supuesto de distribución normal, si al menos uno de estos no hubiese sido menor que el nivel de significancia establecido, hubiese violado con el supuesto, pero este no es el caso. Como ya cumplimos con el supuesto de distribución normal, ya se cumplió con eso, los datos cumplieron con la distribución normal. Con ese supuesto vamos con el supuesto de homogeneidad de varianzas. Para ello vamos a aplicar la prueba de Levin. Y aquí observamos los p-valores. Estos p-valores son mayores que el nivel de significancia, que el 0.05. Son mayores, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula, sinónimo de igualdad. Y concluimos formalmente diciendo: las razas de pollo en estudio están produciendo varianzas homogéneas con un nivel de significancia del 5%. Ya se cumplió con el supuesto. Ya cumplimos con el supuesto de distribución normal, cumplimos con el supuesto de homogeneidad. Ya estamos listos para aplicar la técnica del análisis de varianza. Estamos listos para aplicar el AMPA. Pero antes, que si se hubiera violado el supuesto de homogeneidad de varianza, si acá hubiera este p-valor hubiese sido menor que el 0.05, hubiésemos aceptado la hipótesis alterna, sinónimo de diferencias. Entonces ahí hubiéramos violado con este supuesto de homogeneidad. ¿Qué vamos a hacer ante estos casos? Bueno, lo que podemos hacer es aplicar una transformación a los datos, ya sea una transformación logarítmica, raíz cuadrada, entre otras transformaciones. Y luego volver a aplicar los supuestos para ver si los cumple. También verificar si hay datos extremos y ver qué tipo de tratamiento se les da. Pero este no es el caso. Ya cumplimos con esos dos supuestos. Vamos a aplicar la técnica del análisis de varianza dentro del programa estadístico SPSS. Vamos a dar clic en el menú analizar. Luego me voy a modelo lineal general y luego en univariado. De ahí traslado la variable dependiente, que es la ganancia de peso, y después selecciono la variable raza en factor. Esto nos va a dar como salida esta tabla del análisis de varianza para el caso 1. ¿En qué nos vamos a fijar? En la significancia en esta última columna, y para dar en esa columna. Una fuente de variación de interés en este caso son las razas de pollo de engorde. Acá tenemos el p-valor de 0.036. Esto es menor que 0.05. Esto es menor. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna, sinónimo de diferencias. Y vamos a interpretar eso. Interpretemos esto. Decimos: se ha demostrado estadísticamente con una probabilidad del error de 0.036
que las razas de pollo de engorde en estudio están produciendo diferentes efectos sobre la variable ganancia de peso. Colocamos un punto. Acá, como son simplemente dos razas, si hubiesen sido más razas, no podemos decir eso. Pero como son dos razas, por simple inspección de las medias, podemos decir cuál es que está produciendo los mejores efectos. Entonces aquí punto y seguido, produciendo los mejores efectos, la raza de pollos Howard con una media de 3.66. Punto y seguido, producto de la genética. Ahí tenemos ya la interpretación. Ahora si queremos analizar los grados de libertad de la tabla, vemos que cómo obtenemos este 1. Como tenemos dos razas, 2 menos 1 es 1. Este 8, ¿cómo lo obtenemos para los grados de libertad del error? Por diferencias. Nos fijamos en el total corregido. ¿Cómo obtenemos este 9? Son 10 datos, 10 menos 1, 9. 9 menos 1 es 8. De esta forma hemos encontrado los grados de libertad del error experimental. Aquí tenemos el cuadrado medio en esta columna, que es la varianza. Tenemos la varianza del tratamiento, la varianza del error, y si divide estas dos varianzas tenemos el F calculado. Esto está en rojito porque vamos a hacer una comparación de la tabla del análisis de varianza en el caso 1 y vamos a comparar con la tabla del análisis de varianza del caso número 2.